¿Quién inventó el reloj? El primer reloj de la historia fue inventado por los egipcios hace más de 4000 años. Esta civilización usaba un reloj de sol, pero solo se podía medir el tiempo durante el día y no por la noche por la falta de luz solar. El reloj de agua, para medir el tiempo en la noche, los egipcios crearon el reloj de agua, el cual estaba formado por un recipiente donde el agua fluía a una velocidad constante y de esta manera se podía calcular cada hora que pasaba. El reloj de agua no era muy preciso, pero se usaba bastante en la antigüedad. Con el paso de los años, los chinos lograron diseñar los relojes de agua más precisos que existieron durante el siglo XI. Como el reloj de agua no era del todo preciso, las personas necesitaban tener un método, un aparato con mayor exactitud, y por eso se siguió buscando formas de hacer mejor la medición del tiempo. El reloj de arena en el siglo XVI se desarrolla en Europa los primeros relojes de arena y fueron los griegos y romanos los que más lo utilizaron. Estos aparatos se utilizaban para medir el tiempo que duraba la misa en los templos católicos. El funcionamiento de los relojes de arena era bastante simple. Este reloj estaba compuesto por dos recipientes de vidrio que se unían entre sí. Por la parte más fina caída la arena. El tiempo que tomaba el recipiente vaciarse totalmente se consideraba una hora que pasaba. Este instrumento tampoco era demasiado exacto, por lo que se siguió tratando de buscar aparatos para medir el tiempo con mayor exactitud, y por eso se desarrolla el primer reloj mecánico. El primer reloj que fue colocado en un lugar público fue en el Palacio de Visconti en Milán alrededor del año 1335. A partir de este momento aumentó la cantidad de relojes que se colocaban en las ciudades. En el año 1659 Christian Joye diseñó el primer reloj mecánico que contaba con un péndulo con peso, y esto le permitía tener una mayor precisión que los modelos de relojes anteriores. Este reloj tenía un error de aproximadamente 5 minutos al día, lo cual para la época era muy poco. Huygens creó este reloj en base a estudios e información generada por Galileo Galilei. Este inventor fue quien fraccionó el tiempo en una hora, que equivale a 60 minutos. Los relojes mecánicos también fueron usados en iglesias católicas y se utilizaban para saber cuándo tocar la campana para llamar a oración a sus feligreses. El reloj de bolsillo. Los relojes de bolsillo fueron también un paso importante, porque las personas llevaban consigo el instrumento que les permitía medir el tiempo, lo cual resultaba muy cómodo. Los relojes portátiles o de bolsillo fueron inventados en Francia durante el siglo XV. Para poder desarrollar estos relojes se debió cambiar el péndulo por un resorte en espiral en el mecanismo para que pudieran marcar el tiempo. Esta modificación permitió reducir el tamaño de los relojes y que puedan desarrollarse los relojes de bolsillos. Estos relojes fueron creados por Peter Heyden y fueron realmente populares entre la clase alta de toda Europa. Los relojes de bolsillo tenían una forma cilíndrica al principio, pero Nuremberg le dio la famosa forma ovoide que caracteriza a muchos de estos relojes. Con el paso de las décadas, las formas de los relojes cambiaron y su diseño era más variado. Durante el siglo XVI habían hermosos relojes de bolsillo con grabado y toda clase de decoraciones, así como distintas formas. La precisión de estos relojes no era exacta, pero sí mucho mejor que modelos anteriores. Durante el siglo XVII en Europa comienza a utilizarse los relojes de péndulo en las casas en forma extendida, ya que era muy accesible tener uno de estos relojes, por lo que cualquier familia podía conocer la hora. Los relojes siguen evolucionando cada década más, por lo que su diseño y exactitud mejoran notablemente. El reloj de pulsera. En el año 1812, Abraham Louis Braille diseña y construye el primer reloj de pulsera para la reina de Nápoles llamada Caroline, que además era la hermana de Napoleón. A partir de esa época, las mujeres comienzan a usar el reloj de pulsera debido a su pequeño tamaño, y los hombres seguían utilizando su reloj de bolsillo. El primer reloj de pulsera para hombres fue creado por Louis Cartier por pedido de su amigo Santos Dumont. Santos Dumont era un piloto de avión que quería poder ver la hora mientras volaba, por lo que Dumont es el primer hombre en usar un modelo de reloj de pulsera exclusivo para caballeros. Durante la Primera Guerra Mundial, el reloj de pulsera comienza a hacerse popular entre los militares y también en el resto de la sociedad. Al terminar la guerra, el reloj de pulsera era un objeto muy común entre los hombres. En el año 1923, John Howard crea el primer reloj automático en forma de pulsera, pero con un péndulo de inercia. Este tipo de mecanismo dio paso a los relojes más comunes de la actualidad. Durante la década de los años 50 y 60, el reloj de pulsera mecánico se vuelve muy popular entre los hombres y mujeres, ya que este elemento en su versión automático es altamente utilizado por toda clase de personas. El reloj electrónico. Otra innovación importante en la vida del reloj se produce en el año 1965
1927 en Suiza, donde se desarrolla el reloj de pulsera electrónico, el cual utiliza un cuarzo muy pequeño dentro del mecanismo para dar la hora. Este tipo de reloj también creció mucho y por eso actualmente es muy común verlo en los relojes electrónicos más que en los mecánicos. El reloj cambió la vida de las personas y de la sociedad, ya que aparte de su invención se valora el tiempo porque es capaz de medirlo.